En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, vamos a platicar con 3 mujeres líderes en su ámbito profesional. Ellas son Hortensia Alcaraz Briceño, coordinadora estatal de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación del Estado de Colima. Citlali Gabriela Castro López, directora general de Donadores Compulsivos, institución de asistencia privada dedicada a la búsqueda de donadores altruistas de sangre. Y Beatriz Virués de Brun, integrante del patronato de la Clínica de Adicciones por un paso hacia la recuperación. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Bienvenida, Hortensia, este es tu espacio. Es un gusto conocerte y compartir contigo esta actividad tan importante para nosotros. Me da mucho gusto saludarte, Alida, y bueno, yo me siento muy halagada de haber sido considerada para participar con ustedes en esta mañana del 8 de marzo, que es una conmemoración muy importante. Y pues qué bueno que como institución de educación superior ustedes hayan tenido esta visión de generar un espacio de análisis y reflexión, porque justamente creo que esta es la esencia del 8 de marzo. O sea, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, pero no es un día en el que se nos deben dar chocolates ni se nos deben dar flores, porque no es ni nuestro cumpleaños ni ninguna otra celebración de esa naturaleza, ¿no? El 8 de marzo es una conmemoración en la que las mujeres y los hombres debemos reflexionar sobre todos los derechos humanos que las mujeres hemos ido ganando a lo largo de la historia y también sobre todos los derechos que todavía no tenemos o que tenemos pero que no vivimos. Entonces, para mí realmente es un gusto estar aquí. Yo de verdad les agradezco a la maestra Ana Rosa Braña, la directora, pues al subdirector de planeación, al maestro Pedro Itzván y bueno, por supuesto a ti y a todo su equipo que pensaron en esta actividad y pues muchas gracias por sumarme a ella. Muchas gracias. Al contrario, Hortensia, y bueno, pues para que te conozcamos un poco más, a mí me gustaría compartir algunos datos tuyos. Hortensia Alcaraz Briceño es profesora de educación primaria, egresada de la Normal de Maestros, profesor Gregorio Torres Quintero. Ella estudió la licenciatura en educación primaria en la Unidad Colima de la Universidad Pedagógica Nacional. Es diplomada en estudios de género por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad de Colima. Ha desarrollado sus servicios profesionales en instituciones educativas públicas y privadas dentro y fuera del estado de Colima en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Durante los últimos 28 años ha dedicado su trabajo a la formación de docentes de educación básica en la Unidad Colima de la Universidad Pedagógica Nacional. Entre otras actividades, Hortensia ha sido asesora de la UNESCO, sede México, en el proyecto La Ciencia en Preescolar con Enfoque de Género. Y forma parte del comité editorial de la revista Géneros, una publicación del Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Colima y de la Asociación Colimense de Universitarias. Actualmente se desempeña como coordinadora estatal de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación del Estado de Colima. Una vez más, bienvenida. Y pues aprovechando esta información que nos compartes tan interesante, me gustaría preguntarte cómo ha influido en tu trabajo, en lo que actualmente desarrollas, el hecho de ser mujer. ¿Qué fortalezas te aporta? Si ha implicado algunas limitaciones o dificultades a lo largo de toda esta experiencia. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo quisiera hacer un poco de historia, porque creo que eso también es importante para contextualizar. Yo soy profesora de origen, entonces he trabajado en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria y en posgrado, en licenciatura, en todos los niveles. Y bueno, una cosa que he podido yo observar es que dependiendo del nivel, también el tratamiento es distinto. Entonces, por ejemplo, los niveles primarios o de preescolar, hay muchísimas más mujeres que hombres. Y cuando el nivel educativo va subiendo, hay menos mujeres. Digo, no sé cuál es el caso de ustedes en el Tecnológico de Colima, no sé si ustedes tengan una numeralia de cuántos hombres y cuántas mujeres hay, pero en términos generales, a partir de la preparatoria hasta la universidad,
va disminuyendo el número de maestras, de académicas. Las mujeres están en otros puestos, están en atención, en servicios, en administración, pero no están en la academia, en la investigación o en los puestos de alta dirección. Entonces, creo que ese es un punto como de análisis de primera reflexión, o sea, cómo es el hecho de ser mujer, aun cuando tengas una formación académica sólida, no siempre va de acuerdo con el puesto que desempeñas. O sea, hay por ahí algunos elementos que todavía tenemos que trabajar como sociedad en las que las mujeres tengan las mismas condiciones en igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor la ley puede marcar que tenemos las mismas posibilidades, los mismos derechos, pero de manera sustantiva eso no es así. O sea, de manera sustantiva no pasa en los hechos. Entonces, a veces por el hecho de ser mujer no recibes un puesto, porque no, aun cuando esté normado por la ley, que no debe implicar ser hombre o ser mujer, solamente la capacidad, finalmente en los hechos sí sucede. Y entonces yo he escuchado incluso a veces a gente que dice, no, es que si la contratamos, mira, se acaba de casar, se va a embarazar, y entonces no vamos a poder, ¿sí me explico? Porque esa es finalmente una realidad. Entonces, creo que esta parte también es importante tenerla muy clara cuando estamos pensando en asuntos de igualdad entre mujeres y hombres, porque la igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser sustantiva, no solamente tiene que ser legal. Y entonces creo que eso es todavía en lo que tenemos que seguir trabajando las mujeres, ¿no? Y obviamente esta tarea no solo es nuestra, es una tarea que es de mujeres y hombres, porque en la medida en que juntas y juntos vayamos viendo como las circunstancias que nos hacen desiguales y que esas desigualdades luego nos crean conflictos, en esa medida podremos ir buscando soluciones, ¿no? A lo mejor respuestas a problemas viejos, pero que no hemos podido darle solución. Estoy muy de acuerdo en tus comentarios, Orte. Me gustaría, sin embargo, conocer un poco más a Hortensia en otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, si has tenido retos significativos para ti en la labor que estás desempeñando, si has tenido estos retos en el día a día, en algún proceso especial, y cómo los has enfrentado, cómo te ha servido esta experiencia y qué ha exigido de ti esta condición. Esta pregunta me parece muy interesante porque luego, ahora que tenemos como auditorio seguramente a muchas chicas y a muchos chicos jóvenes que se están formando en su institución, luego es muy importante también plantearles cómo muchas de las cosas que nosotras tenemos ahora y que parecen como que son muy fáciles, pues no lo fueron tanto, ¿no? Y que sí tuvimos como que esforzarnos en muchos sentidos para lograr tener lo que tenemos. Y en ese sentido, bueno, a mí me gustaría compartirles, yo formo parte de una familia que es eminentemente masculina porque tengo 5 hermanos y entonces en mi familia pues yo era la única mujer entre 5 varones y bueno, desde que era niña tuve muy claro que había algunas desigualdades con las que yo no estaba de acuerdo. Claro, en ese momento no las comprendía. Y tampoco es un juicio para mi familia, simplemente es que así se dan las cosas, porque culturalmente aprendemos eso. Las niñas pueden hacer algunas cosas y los niños pueden hacer otras. Y eso es lo que pasa en la realidad, aunque no sea necesariamente lo mejor, ni lo que nos forma mejor como seres humanos. Entonces yo creo que el primer reto que tuve que enfrentar fue desde muy pequeña para que en mi familia mi voz, mi pensamiento tuviera el mismo valor que el de mis hermanos. Y eso fue muy importante. Afortunadamente tengo una familia muy amorosa, muy cálida, y creo que ese ingrediente siempre ayudó a que avanzáramos. Posteriormente, cuando yo llego a trabajar y cuando, bueno, soy una maestra de primaria y estoy en reuniones a veces académicas o a veces del sindicato, empiezo a encontrar otra constante que me parece muy interesante reflexionar porque seguramente nos pasa a muchas de las mujeres. A lo mejor les pasa a las estudiantes en este momento, a lo mejor nos pasa en nuestros consejos, en nuestras comunidades académicas. Hay momentos en los que una puede tener una buena idea respecto a algo, una la emite y pareciera como si no se dijo nada. Y a los 10 minutos un compañero la dice parafraseada o a lo mejor matizada y entonces tiene éxito. Y entonces una se pregunta, ¿qué pasó? Yo ya lo había dicho.
Y entonces eso a veces no se ve, eso a veces no lo alcanzamos a identificar, pero cuando se tiene una mirada de género, es decir, cuando empezamos a identificar que estas diferencias no son normales, que estas diferencias no tienen que ser así, que estos mandatos sociales no necesariamente nos hacen funcionar bien como sociedad, entonces podemos tener como la posibilidad de decir, a ver, esa idea yo ya la había emitido, pero obviamente esto te lo estoy diciendo ahora, ¿no? Que tengo más de 30 años de servicio. Pero cuando recién empezaba, cuando yo muchas veces me cuestioné eso, ¿por qué las ideas nuestras a veces no tienen el mismo valor que las ideas de los compañeros maestros? No, no ocurre todo el tiempo, pero sí ocurre. Yo esperaría que ya ocurriera menos, que cada vez hubiera más posibilidades de que nuestra voz tuviera presencia y que nuestro pensamiento fuera considerado como valioso. Pero no estoy muy segura en el total de los casos. Y bueno, otra cosa, perdón, que me gustaría también compartir es que hace algunos años, hace como 15, un poco más, tuve la oportunidad de ser la directora general de la Universidad Pedagógica y era la primera mujer en 25 años que era directora de la institución. Entonces eran como muchas cosas con las que no estábamos familiarizados como comunidad académica y por supuesto que tuve que pues enfrentar varios retos. Afortunadamente creo que muchas de las fortalezas que había venido construyendo desde la formación inicial pues fueron buenas. También creo que hubo mucha sororidad de mis compañeras académicas y aquí explico brevemente que este término sororidad no es solidaridad, sino sororidad. Es este apoyo que nos debemos dar entre las mujeres, este soporte que nos tenemos que dar entre las mujeres, esta contención, esta hermandad. Creo que eso para mí fue muy, muy importante en ese puesto, como lo es también en el puesto que tengo actualmente. También me da mucho gusto ver a los jóvenes hombres que cada vez hacen más trabajo colaborativo, que cada vez construyen más en igualdad. Y yo creo que pues ese es el camino. O sea, el asunto de tener una mirada de género no significa que es un asunto de mujeres, es un asunto de mujeres y hombres en relación con o en situación con. Y bueno, pasa que en algunos momentos hay algunos privilegios que hemos construido cultural y socialmente para determinadas cosas para las mujeres y para determinadas cosas para los hombres. Y a veces esos privilegios nos cuesta trabajo dejarlos. Y por eso a veces pensamos que el asunto de género solo es de mujeres, pero no, nada más erróneo que eso, ¿no? Es un asunto de mujeres y hombres en donde estamos en relación y en donde tenemos que construirnos juntas y juntos, ¿no? Y construirnos como para mejorar tanto como personas como grupo social. En este tema o en este concepto, me gustaría que desde tu experiencia para, pues, practicar la sororidad, ¿verdad? En esta respuesta, ¿qué recomendarías a las mujeres para impulsar o fomentar su crecimiento personal? Muy bien, Ali. Mira, creo que esa pregunta es muy, muy interesante, porque justamente yo creo que todas las mujeres tendríamos que sentarnos y reflexionar sobre esto. Mira, la cultura androcéntrica, la cultura patriarcal, nos enseñó en muchos sentidos a las mujeres a competir entre nosotras. Y entonces de pronto nos cuestionamos duramente acciones que a veces no le cuestionamos duramente a nuestros compañeros, ¿sí? Puede ser el mismo hecho, puedes llegar tarde tú y puede llegar tarde tu compañero las mismas veces, pero en muchos casos ocurre que vamos a cuestionar más fuertemente a nuestra compañera que a nuestro compañero, porque eso lo aprendimos culturalmente, socialmente aprendimos a competir y nuestra primera competencia es por la pareja. O sea, todas queremos, porque aprendemos eso también, es un aprendizaje social, es un mandato social. Todas queremos estar lindas porque queremos gustarle a alguien. Y entonces, esa es una primera competencia que aprendemos. El asunto está aquí en que tenemos que desaprender eso para poder establecer relaciones sororales. Las mujeres no tenemos que competir entre nosotras, tenemos que apoyarnos y tenemos que pensar que si una logra algo es el logro de todas, porque finalmente no es fácil para ella que logró eso.
Entonces, si yo puedo contenerla, si yo puedo apoyarla, si yo puedo cuidarla en términos de hacer algo juntas, de protección entre nosotras, eso es genial, porque entonces vamos haciendo más suave el camino para las que vienen atrás. Porque si no, entonces, si una pierde, perdemos todas. Ese es el asunto, pero no lo hemos aprendido social y culturalmente eso. Entonces tenemos que desaprender esta competencia que no nos ayuda y tenemos que aprender, o sea, desaprender para aprender, que tenemos que ser esta hermandad que necesitamos. Y de hecho yo creo que todas lo hemos vivido, yo creo que todas hemos tenido muchos elementos sororales a nuestro alrededor y a veces nos sentimos abatidas, nos sentimos que no podemos con lo que nos está pasando, pero aparece una amiga con esas características o una compañera o una jefa o una auxiliar, etcétera, la relación que tengas, que te dice, sí puedes, si necesitas algo, yo aquí estoy. Esa es una acción sororal. Esta capacidad de decir, te sientes mal y entiendo que te sientas mal, pero yo aquí estoy. Y no la contraparte, que de pronto es, bueno, pero es que, ¿qué hiciste? Has de tener tú la culpa. ¿Sí me explico? O sea, esta conducta que hemos aprendido. Tampoco se trata de enjuiciarnos entre nosotras, tampoco se trata de culparnos entre nosotras, porque luego a veces aparece mucho esto yo lo encuentro mucho en mis cursos, en mis capacitaciones, que luego dicen, es que las propias mujeres son las primeras que se hacen daño, y aparecen dichos que dicen juntas ni difuntas, estas cosas que luego aparecen, que son absurdas, pero yo siempre pongo el análisis en esto. Que seas mujer no significa que hayas aprendido acciones orales, porque vivimos en una sociedad patriarcal, androcéntrica, aprendimos lo mismo. Entonces, estos esfuerzos tienen que ser intencionados. Esa sería otra recomendación que yo haría. O sea, tengo que pensar, repensar y reformularme para decir, yo no voy a caer en este asunto de cuestionar y enjuiciar, sino voy a ser sororal, ¿no? Voy a construir estas redes de apoyo y de lucha conjunta, porque finalmente eso también nos ha llevado, ¿no? Todas las feministas sabemos eso. O sea, sabemos que si no tuviéramos acciones sororales, no hubiéramos logrado tantas cosas que hemos logrado. Entonces, y ha tenido que ver con eso, ha tenido que ver con acciones sororales, ¿no? ¿Tú qué crees que sea entonces lo que en ocasiones frena o limita a la mujer para desarrollarse armónicamente? ¿Y qué crees que podríamos como sociedad hacer al respecto? Hay muchos elementos que están ahí y que nos están limitando, que hemos venido construyendo y aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria de ser mujeres, ¿no? Dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Es decir, nos vamos construyendo como mujeres. Y eso lo aprendemos desde que nos ponen el moñito, desde que nos ponen la tobillera con el holán, desde que usamos rosita, desde que ellos usan azul. O sea, hay una serie de aprendizajes que están ahí y que los vamos aprendiendo. Todos esos aprendizajes, en muchos sentidos, a veces nos limitan. Y entonces esas limitaciones nos las llevamos. Hay un concepto que me parece importante analizar aquí, bueno, dos que nos ayudarían a entender esto. Uno es el suelo pegajoso y otro es el techo de cristal. El suelo pegajoso son todas estas características de la cultura, todo esto que nos dice, por ejemplo, en el mandato social, que la crianza y el cuidado de los hijos y de las hijas es de las mujeres. Ese es un mandato social que no necesariamente tiene que ser así. Tú y yo lo sabemos, finalmente creo que tú y yo hemos roto eso, porque estamos trabajando en una institución, porque tenemos otras posibilidades. Pero hay muchas mujeres que aún siendo universitarias, tienen tan arraigado esto que dicen, es que yo me voy a casar, pero voy a dedicarme solo a eso, aunque quisieran trabajar o aunque quisieran hacer esta otra cosa. Eso es lo que en muchas teorías de corte de género y feminista se le llama suelo pegajoso. O sea, te vas como pegando, te vas pegando. Y si no te das cuenta, hay un momento en el que ya no puedes zafarte de todo eso, ¿no? Y entonces
compras estos mandatos sociales de que la crianza es solo tuya, la limpieza es solo tuya, el orden y todo es solo tuyo, el cuidado de las tareas es solo tuyo, si hay un enfermo o enferma en casa es solo tuyo. Es decir, todo esto lo vamos comprando y entonces este mundo de distribuir tareas pues se va quedando cada vez, y entonces te vas pegando, ¿no? Esa es como una forma de explicarlo muy simplista y muy rápida, pero tiene que ver con esto. Y el otro es que aún cuando logres separarte del suelo pegajoso, todas hemos aprendido que tenemos como un techo de cristal y entonces no lo podemos pasar. Y está totalmente vinculado con estas creencias sociales y estos mandatos sociales. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando, y puedo tener una oferta de elevar mi categoría, a lo mejor tener un puesto directivo o de alta dirección. Pero si yo tengo esta idea de que la crianza es mi responsabilidad, no puedo viajar, no puedo, entonces digo que no. Entonces lo que pasa con el techo de cristal es que aunque esté ahí, no puedo pasarlo. O sea, no puedo saltar este techo de cristal. El techo lo tengo yo lo he construido. Y entonces por eso hay mucha gente alrededor que dice, pues es que las mujeres porque no quieren, mira, se les da la oportunidad y luego no aceptan. Bueno, es que es todo un entramado de construcción social. No solo es mi decisión, mía, Hortensia, o tuya, Lida, sino es todo lo que hemos venido aprendiendo, todo lo con lo que caminamos, incluso cómo tienes establecida tu relación de pareja. Y a partir de eso, cómo puedes hacer unas cosas y otras no, ¿no? Yo les platicaba a mis compañeras que a mí me llamaba mucho la atención cuando nos llegaba una notificación de que teníamos que ir a un evento, antes que salíamos a los eventos, nosotras, o la mayoría de nosotras era, tengo que ver quién lleva a los niños a la escuela, tengo que ver quién los recoge, quién lo va a llevar al inglés en la tarde. Y mis compañeros solamente decían sí. O sea, era porque finalmente había alguien que se responsabilizaba de eso. Por esta distribución de tareas que no ha sido la mejor, por esta idea de que nosotras las mujeres hemos avanzado hacia el mundo de lo público, es decir, tenemos un trabajo, tenemos ingresos, pero muchos de nuestros compañeros no han venido al mundo de lo privado. Es decir, no se ocupan de las tareas de la crianza, no se ocupan de las tareas de la limpieza, no se ocupan de las tareas de cuidado. Entonces, nosotros avanzamos hacia lo público, pero seguimos en lo privado también. Y ellos siguen en lo público, pero no tienen toda la responsabilidad en lo privado, salvo honrosas excepciones, ¿no? Que sabemos que las hay. Entonces, creo que todo esto tiene que ver con las limitaciones para poder seguirnos desarrollando. Cuando vamos descubriendo, y esto me da mucho gusto que ustedes lo vayan a trabajar con sus estudiantes, que las chicas desde que son muy jóvenes sepan que tienen todas las posibilidades para desarrollarse, que no se tiene que elegir entre una y otra si hay estos acuerdos, si hay esta corresponsabilidad, que esto es muy importante. Y nos gustaría cerrar justamente con un mensaje que tú puedas dirigir a nuestra comunidad tecnológica. Pues en principio yo quisiera decirles gracias por darse este tiempo de escucharnos y bueno, por supuesto que también es importante que esto lo hagamos de manera intencionada. Me da mucho gusto que ustedes lo estén intencionando, porque esto no se puede dar de otra manera. O sea, no hay forma si no se hace de manera organizada. De hecho, este asunto de transversalizar la mirada de género en las instituciones de educación superior que ha estado tan sonado, si no se intenciona y si no se aplica tanto a lo curricular, a los ambientes de aprendizaje, a la evaluación, a la propia gestión, pues no avanza. Entonces, creo que eso es muy importante. Ustedes creo que han dado un gran paso al intencionar este tipo de procesos. Y la otra cosa que yo quisiera decir a toda su comunidad es que el 8 de marzo es un día que nos obliga a hacer un alto. Y ese alto significa reconocer todo el trabajo que han hecho las mujeres que nos han precedido. Eso es bien importante, porque todos tuvimos una mamá que levantó la mano ante una injusticia, una maestra que protestó porque algo no estaba bien, una abuelita que dejó de hacer algo para que yo tuviera otra cosa, además de todas las que ya sabemos que a lo largo de la historia pues han venido haciendo todo este movimiento para que tengamos cada vez mejores derechos. Entonces, yo les invitaría a que reconocieran a sus ancestras, a que hicieran este balance de todas las mujeres que les han ayudado, sean ustedes estudiantes, mujeres o hombres, todas las mujeres que han estado detrás para que ustedes puedan estar en un lugar en la universidad.
en esa institución de educación superior, que sean profesionales. Y bueno, la otra cosa que también es importante y que me gustaría señalar es que este es un momento para valorar y reconocer que sí tenemos muchos logros, porque sí tenemos, o sea, sí tenemos muchos logros, pero también tenemos todavía muchos retos por cumplir. Y simplemente esta circunstancia del COVID-19 nos ha venido a mostrar cómo la tarea se recrudece para las mujeres. O sea, las tareas generalmente ya las tenían, pero además ahora tienen que ocuparse de las tareas escolares, que eso también. Y la otra cosa que también es importante es que nos ha venido a revelar que esta disparidad entre lo público y lo privado se vuelve en triples o hasta 4 jornadas para las mujeres. Y para cerrar, solo les quisiera decir, no podemos dejar de mirar lo que está a nuestro alrededor solo porque es un mandato social. Tenemos que cuestionar y tenemos que ver en qué medida podemos estar mejor las mujeres y los hombres. O sea, cómo podemos estar mejor, cómo podemos estar más felices. Esa sería como mi acción de cierre. Y pues gracias por esta oportunidad y pues igual yo sigo a sus órdenes si en algún otro momento deciden cualquier otra actividad en la que pueda colaborar, pues con muchísimo gusto. Me ha dado muchísimo gusto estar con la comunidad del Tecnológico de Colima. Les mando un abrazo y bueno, pues cuídense mucho, aunque estamos en amarillo, esto no ha terminado, así que sigamos cuidándonos. Muchísimas gracias, Ali. Gracias a ti y bueno, a nombre de nuestra comunidad tecnológica, agradecemos este tiempo que nos regalas con esta información que seguramente a más de una y más de uno impactará y que esto tendrá pues interesantes resultados si así seguimos actuando. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos la grata sorpresa y pues mucho gusto de recibir a nuestra amiga Citlali Gabriela Castro López, quien engalana esta serie de conversaciones con la plática, con esta charla denominada Las mujeres líderes en la construcción de un futuro igualitario. Para esto tengo mucho gusto en presentarla y bueno, pues ella es licenciada en comunicación social, con una vasta experiencia en capacitación y educación de diversas áreas, apoyando a diferentes grupos de la sociedad. Además, desde 2015, es cofundadora, consejera y tesorera de Donadores Compulsivos, asociación civil dedicada a la búsqueda de donadores altruistas de sangre. Actualmente es la directora general de esta institución de asistencia privada, que es dedicada a la búsqueda de donadores altruistas de sangre desde enero 2019 a la fecha. Y pues me da mucho gusto recibirte, Citlali. Bienvenida, aquí es tu casa. Muchas gracias, Alida. Un saludo enorme a toda la comunidad del TEC de Colima, a todo el auditorio que nos sigue en esta transmisión. Encantada de la vida y me honra estar aquí con ustedes en esta charla que me emociona mucho, la verdad. Y bueno, pues a sus órdenes, en lo que podamos colaborar. Gracias. Pues me gustaría que nos compartieras cómo fue el proceso que seguiste para entregarte tan de lleno a la labor que estás realizando actualmente en esta asociación que todos ya conocemos, por lo menos en nuestra comunidad, de donadores compulsivos. Sí, mira, todo inició en el 2009. Yo soy mamá de cuatro pequeños, bueno, ya algunos más grandes. Pero en el 2009 nacen mis gemelos, nacen de 26 semanas de gestación. Les faltaba todavía bastante para poder nacer. Por una complicación tuvieron que nacer antes. Y es ahí donde yo me doy cuenta de la inmensa necesidad de sangre en los bancos. Por una necesidad personal, para poder salvarle la vida a mis hijos, pues requerimos de muchas donaciones de sangre. En ese momento nosotros estábamos en Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente, porque aquí no había las condiciones necesarias para que ellos pudieran nacer aquí. Entonces, todo este proceso se llevó a cabo en Guadalajara y fue mucho más complicado poder conseguir quien nos pudiera donar sangre para que los pequeños pudieran sobrevivir.
De hecho, fue gracias a la sangre de donadores altruistas que ellos ahora cuentan ya con 9 años. Pasa el tiempo, regreso a Colima después de toda esta 15, me encuentro con un muy buen amigo, Sigi Pablo Pineda, y me platica de este grupo de donadores compulsivos que comenzó con otros 3 compañeros más. Inmediatamente vi la oportunidad de poder retribuir, de poder regresar de alguna manera lo que habían hecho por nuestros hijos. Y yo le dije, va, yo te ayudo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a invitar gente que vayan a donar, vamos a organizar una campaña con el Banco Estatal. Y entre mi trabajo y la asociación fue que comencé a trabajar con ellos. Posteriormente me invita a Sigi a ser parte del consejo, ser tesorera, y dije, va, continuamos con el proyecto. Y bueno, a partir del 2019 me invitan a ser directora y a coordinar todos los esfuerzos y trabajos que a la fecha tenemos. Entonces, en este cargo me han permitido poder desarrollarme y poder hacer más por el Estado y más por el país a través de la donación altruista. Bueno, y me gustaría preguntarte cómo ha influido en tu trabajo en el centro el hecho de ser mujer en este grupo. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Ha sido muy gratificante por el hecho de poder retribuir mucho de lo que nosotros nos dieron. Encontré en donadores compulsivos la oportunidad para crecer como persona, para crecer como mujer. Es un trabajo de mucha sensibilidad, de mucho trato con las personas, de mucho tacto para poder transmitirles la importancia de donar sangre para alguien que ni siquiera conoces. Estamos muy acostumbrados en México a donar de manera dirigida. Esto es porque algún familiar o amigo lo necesita en ese momento porque es paciente o porque nos van a operar, vamos a tener alguna intervención quirúrgica, pero no nos han enseñado a donar de manera altruista, sin esperar nada a cambio, sin saber para quién es. Por el solo hecho de querer donar algo de nosotros. Donar sangre es donar vida. Y ahora en donadores compulsivos no solo donamos sangre, también tenemos el programa de donación de médula ósea. Un programa que puede ayudar a salvarle la vida a muchos niños con problemas de cáncer de leucemia. Cuando empezamos este programa, doblemente sentido para mí, puesto que yo tengo un diagnóstico de cáncer, y tener esa lucecita de esperanza para alguien más es una sensación increíble. Entonces, como mujer me ha ayudado a crecer, a hacer este trabajo de sensibilidad con niños, porque trabajamos con programas con niños de primaria, con jóvenes de secundaria, bachillerato y con universitarios, como es el caso de la comunidad de TEC de Colima. Entonces, ha sido un trabajo maravilloso que ha rendido frutos increíbles. Tan solo el último año aportamos con la ayuda de muchas personas casi 800 unidades de sangre y más de 150 donadores o predonadores de médula ósea solo en el estado de Colima, a pesar de la pandemia. Entonces, ha sido un espacio maravilloso. ¿Qué fortalezas te aporta esta experiencia a ti como persona que eres? Como madre de 4 hijos, para mí es muy importante que ellos, con el ejemplo, aprendan a tener el valor del altruismo, de la solidaridad. Hay que enseñarlo a nuestras nuevas generaciones. Hay que hacérselo sentir, hacérselo cercano, ¿sí? Hay que dar sin esperar nada a cambio y la vida solita te lo va a regresar de una o de otra manera. He tenido oportunidad de trabajar en muchos ámbitos gracias a la donación altruista de sangre. He tenido oportunidad de ver casos de éxito, casos en donde se salvan vidas de verdad, reales, cercanas, y también me ha tocado ver casos en los que no hemos podido llegar a tiempo y hemos perdido muchas vidas. Entonces el reto para mí ha sido convencer a más personas con el ejemplo, con las estadísticas, con los números, con cosas tangibles, reales, de que si tú decides donar sangre, estás salvando no solo tu vida, puedes salvar a muchas vidas más. Entonces, para mí ha sido un gran reto el poder avanzar con este proyecto y lo hemos hecho de la mano de un gran equipo liderado por Sigi Pablo Pineda, mis compañeros de trabajo, nuestros consejeros, pero sobre todo todos ellos, esos donadores que han dedicado 1 a 2 horas de uno de sus días para donar sangre. Muchos de los alumnos y maestros del TEC han apostado por este proyecto y para mí ha sido un aliciente enorme ver cómo ahora muchos de ellos nos siguen buscando, oye, quiero ir a donar, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo es tu siguiente jornada? Entonces, ha ido cambiando lo que es la donación de sangre altruista, pero todavía nos falta mucho. ¿Te has dado cuenta si esto ha implicado algunas
limitaciones o dificultades para ti por el hecho de ser mujer? Limitantes tanto por el hecho de ser mujer, no lo creo que es más una fortaleza. Yo siempre he creído que todos esos obstáculos que te presenta la vida es para fortalecerte y para hacer algo por los demás con base en tu experiencia. Si yo pasé una situación crítica, por ejemplo, en el caso de mis hijos, para mí mi misión es que todas aquellas madres que están a punto de tener a sus bebés no vayan a pasar por esa situación. Sí, que no por ejemplo, no tener sangre disponible, vayan a perder la vida a ellas o sus bebés, por ejemplo. Entonces, esto ha sido más una fortaleza y un área de oportunidad para ir generando esas alianzas tanto con hospitales como con universidades, con empresas, para ir haciendo conciencia y que en un futuro no muy lejano sea la sangre la que espere al paciente y no el paciente a la sangre. Entonces, yo creo que los retos que pudieran presentarse son eso, son retos o algunas dificultades, es buscar la manera de cómo ser resiliente, de cómo superarlo, de cómo mejorarlo y poner toda esta experiencia al servicio de los demás. Y en lo personal, ¿cómo los has enfrentado? No sé si puedas compartirnos algo, cómo te han fortalecido, qué ha exigido de ti. Por ejemplo, desde el diagnóstico de cáncer o cuando nacieron los gemelos o cuando los perdí años más tarde por una cuestión de custodia, yo creo que aquí lo más importante es enfrentar el miedo. Primero es enfrentar el miedo a qué va a pasar después, si voy a poder, si no voy a poder, cómo le voy a hacer. Es enfrentar el miedo a si puedes. Hay mucha gente a tu lado que te ayuda, que te apoya, que te alienta a seguir adelante. Mis propios hijos. En una ocasión mi hijo mayor me dijo, mamá, no tenemos nada. Y dije, es cierto, tal vez ahorita no tengamos nada. Él se refería pues a muebles, a cosas materiales, ¿no? Y yo le dije, pero siempre es un buen día para volver a empezar. Y él me dijo, es cierto, lo importante es que nos tenemos el uno al otro. Mi hijo tenía 6 años, 7 cuando mucho. Y dije, es cierto, mientras nos tengamos los unos a los otros, podemos hacer lo que sea. Y como mujeres, doblemente el reto. Sobre todo aquellas que tenemos hijos y las que no, tendrán a alguien importante en su vida. Sus padres, sus amigos, sus parejas. Siempre hay alguien que te motiva. Pero lo principal somos nosotras, que siempre podemos hacerlos. Hay que romper con los estereotipos. Hay que romper con el no puedes porque eres mujer. O no puedes porque pues tu rol es otro. Ya no estamos en esos tiempos. Yo creo que las niñas de hoy hay que empujarlas, hay que hacerlas fuertes, hay que empoderarlas. Puedes hacer lo que tú quieras hacer. Solamente hay que confiar en ti, en que sí puedes, y ayudarlas, empoderarlas, apoyarlas, empujarlas, dejar que vuelen. Desde nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras vecinas, desde pequeñas, yo creo que eso es lo importante. No hay que dejar de lado también todo el apoyo que nos aportan nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos. También ellos están de nuestro lado ayudándonos e impulsándonos. Yo creo que el hecho de ser mujer nos da muchas ventajas, sí, pero también no hay que olvidar la igualdad de género. Igualdad, ni más, ni menos, ni unos arriba, ni unos abajo. La igualdad es importante, ¿no? Podemos hacerlo todo si nos unimos, porque unidos somos más. Desde tu experiencia, Citlali, ¿qué recomendarías justamente a las mujeres para impulsar o fomentar su crecimiento personal? Es muy, muy importante trabajar en la parte emocional, en la parte personal. Por cuestiones médicas, está más que visto que el sistema inmune se fortalece de todo lo bueno, de mucho amor, de muchos abrazos, de muchos apapachos, de mucha risa. Para no enfermarnos tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune. Pareciera fácil, pero es más complicado de lo que se escucha, ¿no? Es muy importante que trabajemos todas en la parte emocional, en ir resolviendo todos esos aspectos de nuestra vida que nos lastiman, que nos dañan, que nos hacen sentir a veces que no podemos seguir adelante. Súper importante darnos ese tiempito como mujeres para disfrutar, para trabajar en esa parte emocional. Yo lo he visto muchísimo en mí, en mi proceso
de salud que he estado enfrentando en los últimos 7 años, y esa ha sido la parte medular. ¿Qué has hecho diferente? Trabajar en la parte emocional, en no rendirme, en decir sí puedo hacerlo, en decir, híjole, aunque a veces sienta que no voy a poder levantarme hoy, siempre hay algo que nos motiva. Y es importante tener bien claro cómo nos vemos en un futuro. ¿Qué quiero yo para mi vida, para mí, como mujer, como mamá, como hermana, como hija, como amiga? Eso es bien importante, perder el miedo, tener el valor de hacer las cosas, luchar por lo que realmente creemos, por nuestros valores, por nuestras convicciones, porque sí podemos hacerlo. Aunque a veces todo el mundo diga que no, siempre hay una manera para hacerlo, siempre. Y si a veces nos caemos, como una vez le dije a mi hijo, si alguna vez te equivocas, si alguna vez te caes, está bien, porque de eso también se aprende. A veces es de lo que más se aprende, de esos errores, de esas equivocaciones, porque además aprendes cómo no hacer las cosas y buscas otra forma y buscas otra manera. ¿Tú qué crees, Citlali, que sea lo que en ocasiones frena o limita a la mujer para desarrollarse armónicamente? ¿Y qué crees que podríamos como sociedad hacer al respecto? A veces lo que nos detiene son los estereotipos, el repetir patrones. Necesitamos también entender que como fuimos educados, no es lo que en este momento necesitan las nuevas generaciones, o como fueron educados nuestros abuelos, nuestros padres. Pues no estamos en las mismas condiciones, no estamos en las mismas circunstancias. Tenemos que irnos reeducando también nosotros para poder educar a nuestros hijos. El romper con roles misóginos muchas veces también es importante. Darnos cuenta de que conforme van pasando las generaciones hay tantísimos cambios y tenemos que irnos adaptando a ellos. Y bueno, la parte de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, es lo mismo. Tenemos que ir viendo estas nuevas oportunidades, hacia dónde va el futuro, e irnos adaptando para ayudarlos a ser fuertes, a ser independientes. Porque a veces, como mujeres, pues queremos que a nuestros hijos no les pase nada malo. Pero entonces también les estamos quitando esa oportunidad del aprendizaje por sus propios méritos. Ha habido muchas cuestiones de inseguridad, por ejemplo, en contra de las mujeres. Y no digo que también de los hombres, pero se da más en las mujeres. Yo, con mi hija, ¿qué es lo que hago? Cuídate. Cuídate porque nadie más que tú te va a cuidar. Siempre, siempre, siempre. Si hay más gente que te cuida, es un plus. Pero hay que aprender a cuidarse solas, siempre. Entonces hay que hacerlas independientes, hay que hacerlas fuertes, que sepan que pueden decir no sin tener la culpa de decirlo, que pueden decir no si algo no les parece y no tiene por qué ser malo, ¿sí? Entonces es importante esa educación desde pequeños. Casi ya para terminar, Citlali, nos gustaría cerrar con un mensaje que dirijas a la comunidad tecnológica. Como parte de Donadores Compulsivos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque desde nuestros inicios han estado acompañándonos, han estado participando en este gran proyecto que es Donadores Compulsivos, lo han hecho suyo a través del programa Donadores Estudiando y han sido un enorme apoyo para muchas personas y créanme que su granito de arena en este proyecto ha salvado muchas vidas. Gracias también a nombre de Citlali Castro, porque con su preparación, con ese granito de arena que ponen los maestros, los directivos para la formación de nuevos y nuevas estudiantes, están generando un enorme cambio no solo en nuestro estado, sino en todo nuestro país. En un país que hoy más que nunca necesita de hombres y mujeres preparadas para salir adelante con la situación en la que estamos viviendo y las que se vendrán. Entonces, gracias de verdad por todo este enorme trabajo que hacen en favor de la comunidad colimense y de todo nuestro país. En mí y en Donadores Compulsivos siempre van a encontrar una mano amiga, alguien que les pueda ayudar con lo mucho o lo poco de experiencia que tenemos, pero siempre vamos a estar aquí para todos ustedes. Así es que gracias de verdad por esta invitación y hay que seguir adelante. Hay que seguir dando lo mejor de nosotros en todo momento y más ahora que una situación de salud nos ha llevado al límite, pero también a reinventarnos, a ser resilientes, a sacar lo mejor de nosotros para seguir adelante. Gracias a toda la comunidad y a todos los que nos están viendo y aquí seguimos. Un abrazo desde la distancia y bueno, esperemos verte pronto por aquí. Gracias. Gracias, será un honor regresar en algún momento con ustedes y si no, pues por vía virtual les mandamos nuestros mejores deseos y ánimo.
Gracias también a la comunidad tecnológica, nuestros estudiantes y la gente que nos acompañó en esta conversación con Citlali. Y pues a continuación viene una charla más. Continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Queremos presentarles a Beatriz Virués de Brum. Ella viene a participar en esta charla, Las mujeres líderes en la construcción de un futuro igualitario. Y para eso queremos que conozcan un poco de ella. Beatriz nació en la Ciudad de México. Los estudios de secundaria y preparatoria los hizo en el Colegio Oxford, México. Sus estudios profesionales fueron en la Universidad Panamericana de Guadalajara, cursando la carrera de Relaciones Industriales. En la parte laboral, la experiencia que ella tiene es en la ensambladora de coches Honda, que está ubicada en El Salto, Jalisco. También colaboró con la empresa Helados Bing en el área de recursos humanos en la ciudad de Guadalajara. Tuvo una participación en la agencia CLAS, artículos promocionales y publicitarios en la ciudad de Guadalajara. Desde hace 30 años que se casó y vive en Colima. Es mamá de 5 hijas. Desde hace 22 años colabora en el Centro de Adicciones Un Paso hacia la Recuperación. Y actualmente también es una triatleta exitosa desde hace 15 años participando en este interesante deporte. Pues muy bien, Betty, nos gustaría que nos comentaras cómo fue el proceso que seguiste para entregarte de lleno a la labor que actualmente realizas en esta clínica de adicciones. Gracias. Bueno, primero, gracias por tomarme en cuenta. La verdad es que cuando me hicieron la invitación dije, pues yo como líder, pues no, pero si en algo podemos aportar, pues con mucho gusto. Con mis 5 hijas sí he tenido como esa labor de saber cómo educar tratar de educar como a las mujeres para que realmente tengamos como esa función que se necesita en la sociedad. Ya entrando en el tema del centro de adicciones, al que invitaron fue a Memo, mi esposo, hace 25 años. La verdad fue de forma muy accidental. Me dijo en la mañana, oye, pues me invitaron a una reunión el presidente municipal de Villa de Álvarez y llegó a comer y me dijo, oye, pues ya soy presidente de un patronato de adicciones y pues aquí andamos. Lo invitaron porque la verdad la clínica estaba en muy mal estado. Pues Memo, la verdad es cuando se mete de lleno y empezó pues a tratar de poner ya todo contratar una persona para que dirija el tratamiento, lugares, un mejor lugar, porque la verdad es que las condiciones físicas también estaban muy mal. Y bueno, pues yo en ese entonces, mi más chiquita tiene 20 años, entonces en ese proceso tuve mi 4ª hija, mi 5ª hija, y yo lo veía a él muy motivado y sobre todo, pues que es como un rubro que a veces los tenemos como de un lado, como que pues sí, hasta les hacemos como el feo. A mí siempre me ha gustado la labor social, pero si yo decía, bueno, pues no me identifico mucho aquí ni allá y me hacían invitaciones, yo nunca me imaginé ni lo busqué que pues me fuera a atrapar aquí. De hecho, yo tenía pánico escénico con los jóvenes y bueno, pues empecé poco a poco con amigas a hacerles de comer. Íbamos un día a la semana, les hacíamos de comer porque perdían mucho tiempo haciéndose la comida, ¿no? Y pues veías, la verdad, es cómo agradecían los muchachos que los tomaras en cuenta, pues que alguien estuviera con ellos, les echara porras. Entonces, poco a poco, la verdad es que me fui como involucrando más ya dentro de la institución con los muchachos. Al principio, lo que Memo me pedía apoyo era en hacer eventos para sacar fondos. Entonces, pues nos dimos a la tarea, traíamos conferencias, pues hacíamos algún baile. Entonces era meramente como traer dinero, fondos, porque la mayoría, el 90% no tiene para pagar su tratamiento. Pero ya después decía, pues como que eso es muy frío, ¿no? Yo, por lo que estudié relaciones industriales, o sea, a mí sí me gusta mucho el contacto con las personas. Y me llegó, la verdad, de casualidad, un programa que es de Teletón,
que es un programa de valores, y dije, bueno, pues ¿por qué no este programa que la verdad ya tiene todo hecho, no es algo ni que busqué, me llegó, entonces pues venía el tema del perdón, el tema de amar, entonces ya viene todo tan digerido que dije, bueno, pues a lo mejor puedo empezar a probar y dar pláticas, y pues la verdad me encantó. Hay muchas amigas y amigos que he invitado en este programa de valores, y siempre la experiencia es, bueno, te acompaño, veo a ver cómo es, porque pues siempre sí te impone que entras y hay 50 muchachos, y dices, bueno, 50 muchachos, pues muchos todavía están bajo, todavía el influjo de las drogas, el alcohol, entonces pues sí como que sí te impone. Pero de verdad que yo les digo, y todos los que han entrado en esto, pues ves como esa necesidad, y yo veo como este centro de adicciones como una deuda que la sociedad tiene con los muchachos. Cuando empezó la clínica hace 25 años, la mayoría, el 80% eran adultos grandes del problema de alcoholismo, y ahorita te puedo decir que el 10% es gente grande con alcoholismo, y el 90% son muchachos con problemas fuertes de drogas, ¿no? Y llegas ahí, la verdad, siempre te reciben, y ves como en su carita pues como que están esperando, ¿no? Como que están sedientos, como es una esponjita que sí, están como queriendo absorber y tratando de aprender y de entender por qué fue que cayeron ahí, para poder como otra vez retomar su vida, y ves esas ganas que quieren de volver a empezar y de echarle ganas. Entonces siempre entramos y salimos, entras uno y sales otra, o sea, siempre sales tan contenta de ver como ese cariño que ellos te dan, ¿no? Y después en la calle a veces me he encontrado, a veces el cerillito en Walmart, o gente en la calle que ya me doy cuenta que se ríen así como diciendo, aquí estoy. Entonces, ay, pues se acuerda de mí, me dice maestra, pues ya voy muy bien y me está funcionando. Entonces, pues la verdad es que ya que conoces ese centro, pues no lo puedes soltar. ¿Pudieras decirnos cómo ha influido en tu trabajo, precisamente el trabajo que realizas ahí en ese lugar, en ese centro, el hecho de ser mujer? La verdad es que creo, o sea, por ser mujer, la verdad sí siento que me respetan, o sea, como que entran y como que ven en ese mundo de hombres de repente que entra, pues hay una señora chaparrita, chiquita, entonces como que el hecho de que a lo mejor entraste y no te dio miedo, como que sí te respetan. Y además, porque a veces la verdad yo soy muy sentimental, pues en mis pláticas, pues la verdad a veces sí he llorado, he contado experiencias mías, y como que ellos muchas veces me han dicho, gracias, que nos ayuda a ver la otra parte de la historia, ¿no? O sea, como que las mujeres, o sea, creo que aquí en el mundo hay pues la versión hombre y la versión mujer, y a veces tanto como mujer es importante oír la versión del hombre, esa parte que ellos no ven, y cuando les hablo, como que se empiezan a identificar como lo que pudo haberles dicho su mamá, su hermana, su esposa. Entonces, finalmente, hombre y mujer nos complementamos. Entonces, yo creo que o sea, mi aporte principal, creo que les hago ver esa parte como del corazón, que a veces los hombres no se lo permiten, esa sensibilidad. ¿Consideras que el hecho de realizar este tipo de trabajo te ha llegado a implicar tener algunas limitaciones o dificultades para que se concrete este objetivo? Mira, yo también, a lo mejor aquí no platiqué, yo vengo de una familia de 5 hermanos, yo no tuve hermanas, fui la única mujer. Entonces siempre me he sentido como muy cómoda y he entendido como esa parte del hombre. Entonces, como que siempre he sabido cuáles como mujer son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces, eh, creo que a veces sí te sientes como más empoderada y más con el derecho de decirles cosas desde el punto de vista de como de madre. O sea, yo les digo, es que como mamá, o sea, tu mamá vive esto, siente esto, como esposa es esto. Entonces, desde esa parte sí te sientes como más fuerte, ¿no? Hablando de yo mis fortalezas como mujer. Y tú tienes estas debilidades como hombre y yo tengo estas. Entonces, finalmente nos debemos de complementar. ¿Qué otros aspectos de tu vida misma han sido retos significativos para ti? Es decir, ¿cómo los has enfrentado? Si te han fortalecido precisamente o qué han exigido de ti estos retos.
Pues mira, yo creo que cuando eres mamá, cada hijo es un reto porque cada hijo es diferente, entonces el que conozcas, el que puedas ayudarle a tu hijo a sacar lo mejor de él, creo que ese es un reto que como mamás es día con día, hacer de él una mejor persona, entonces creo que el más reto y lo que pues a mí más me compromete o me responsabiliza es pues hacer mujeres de bien. Los tiempos que hoy vivimos es un reto también saber educar a una mujer, porque pues si hay como, o sea, antes yo les decía cuando platicaba con amigas, cuando tienes un hijo es mucho más fácil educarlo porque ya hay una línea como muy recta y muy segura por donde va el hijo, ¿no? Entonces él estudia, trabaja, provee, y ahorita para la mujer ya, o sea, se ha ampliado como esa gama de posibilidades, ¿no? Entonces, el que sepas educar en el justo medio a tus hijas, ese es un reto, ¿no? Porque yo, como platicabas, sí trabajaba antes de casarme, y yo decidí que iba a dejar de trabajar, me costó mucho trabajo, de ser, pues la verdad, muy movida, pues de repente estar en tu casa y dedícate a tu casa, y aparte llegué aquí cuando hace un calorón, entonces yo decía, bueno, aquí planchando después de haber estudiado y trabajado y estoy aquí en el calor, pues al principio sí me supuso como aceptar esa realidad, pero también dignificar esa realidad, ¿no? El que tuve, o sea, tuve la fortuna de que sí podía yo estar en mi casa, cuidarlas, no necesitaba trabajar, eh, pero ahorita ya es a veces como que vende, estás en tu casa y no haces nada, como que ya no se valora esa parte, ¿no? De ser mamá. Entonces, creo que hay que ser profesionistas, hay que saber cuándo dejar a un lado la profesión, porque la verdad, el trabajo te da muchas satisfacciones y es algo que es medible y a veces el trabajo de una mamá no es medible. Justamente desde esta experiencia, Betty, ¿qué recomendarías a las mujeres para impulsar o fomentar su propio crecimiento personal? Que traten de llevar pues una vida pues lo más que se pueda balanceada. Espiritualidad también les he tratado de inculcar a mis hijas. Eh, pues aquí en la casa somos practicantes y también pues que sepan cómo encontrarse con ellas, conocerse, pues que sepan que hay una esperanza, que hay fe. Nosotros solemos ir mucho de misiones en Semana Santa y creo que eso les ha ayudado mucho a mis hijas también para ubicarte, el que valores lo que tienes y el que dimensiones que las cosas no se dan de gratis, si las tienes es porque hay que compartirlas y hay que darlas. ¿Qué crees que sea lo que en ocasiones frena o limita a la mujer para desarrollarse? Creo que el mismo freno, las mismas limitaciones te las pones tú. Eh, Te digo, de repente, pues Memo me decía, o sea, alguna vez oí en el radio de que estaba el de los Andes, que estaba en México, entonces le dije, Memo, lo voy a traer. Ay, Betty, ¿cómo lo vas a traer? Y bueno, pues te mueves, ya sé si, pues lo traje. Entonces le dije, pues a veces hay que creerse las cosas, ¿no? Pero también saber, o sea, creo que es importante conocerte, saber hasta dónde puedes llegar. Hay cosas que por nuestra misma naturaleza de mujeres, pues hay cosas que no se podrán hacer lo mismo que hay cosas que los hombres por su naturaleza no lo pueden hacer. Entonces creo que las limitaciones se las pone cada una. Eh, mi pregunta que me decías es, ¿qué les puedo pues aconsejar? Ajá. Pues yo creo que primero, o sea, conocerte, saber que lo que tú te propongas lo puedes hacer, y, o sea, que tú eres la única que te vas a frenar. Eh, Buscar solas tampoco podemos lograr las cosas, siempre hay que buscar como un equipo, ayuda porque hay cosas que yo no puedo hacer, pero alguien más lo puede hacer, entonces creo que la unión hace la fuerza. Me parecía haber estado escuchando a una atleta muy competitiva con los términos que utilizas del trabajo en equipo, del movimiento, del tomar decisiones. Todo eso, ¿crees que el deporte a ti te haya influido también para ser la persona que eres? Híjole, yo te diría que muchísimo. O sea, desde que yo era niña, para mí el deporte, pues en la escuela que es en competencias y de repente descubrí que pues la base era muy buena en atletismo y que pues ganaba y el hecho de sentir que algo lo haces muy bien
y eso no es que lo descubrí yo, sino en las actividades de la escuela, pues a mí eso me dio muchísima seguridad en mí. Entonces dije, mira, soy muy buena para esto. Entonces, ya cuando tuve tiempo, siempre hice deporte, gimnasia, ballet, X. Pero me empezaron a invitar a carreras, y la verdad me di cuenta que pues, el atletismo pues sí seguía siendo como mi fuerte. Y pues la verdad es que la gente que me conoce, sí soy competitiva. O sea, cuando me meto en lo que hago, le meto toda la pasión. De hecho, mis hijas, cuando en alguna cosa veía que no le echaban ganas, le decía, mira, se vale ser mala. Lo que no se vale es no echarle ganas a las cosas y no hacerlo con pasión. Mejor salte, si algo lo vas a hacer porque lo tienes que hacer, mejor cámbiate a algo que te dé pasión. El triatlón es mi pasión y de veras, pues sí dejo el alma y pues sí he tenido, pues he clasificado a competencias a nivel mundial. En una me fue fatal, entonces ahí la autoestima se me fue hacia el piso porque todo me fue muy mal. Esa fue en Londres. Pero eso me animó a que tenía que volver a clasificar un mundial y lo tenía que hacer bien. Entonces, pues esas caídas te ayudan a decir, pues algo me faltó, ¿qué fue? Vamos retomándolo y vamos a hacerlo mejor. Entonces, pues sí, para mí el deporte me ha ayudado mucho como para darme seguridades en mí. Nos gustaría, si puedes dirigir a la comunidad tecnológica, a todos nuestros estudiantes, nuestros maestros, todo el personal, un mensaje que cierre este tema que estás abordando. Los invito a hacer deporte, pero no solo a hacer deporte, sino pues a lo mejor la pasión es por otro lado, por la pintura, pero que siempre tengan como esa pasión, eso es algo que les mueve a darse como esos regalitos. Y algo que yo he tratado de inculcar a mis hijas y creo que va a ser la diferencia es que no solo nos veamos hacia nosotros, sino que siempre estemos viendo hacia los demás. Yo veo en el albergue, te digo que a mí el albergue me ha enseñado mucho que muchos de los que están ahí, la carencia principal es el amor, es alguien que no se preocupa por él. Entonces, siempre hay que ver en qué puedo yo poner hoy mi granito de arena con otra persona. Y cuando dejas de centrarte como en tus puntos negros en esa hoja blanca, empiezas a ver tu hoja blanca, te das cuenta que todos tenemos tanto que dar a los demás. Entonces, yo los invito que dentro de su programa, dentro de su plan de vida, siempre contemplen el qué puedo hacer o en qué área social yo puedo apoyar. Y cuando sales como de esa zona de estar viéndome a mí, te das cuenta toda la riqueza que tienes y que hace falta que la compartamos. Entonces, pues dentro de ese programa que siempre tengan esa parte de trabajo social. Y que lo tenemos a la vuelta, es con un compañero en casa, pero siempre voltear a ver esa empatía hacia las demás personas. Beatriz Virués de Brun, un placer haberte tenido en este espacio. Gracias, gracias. Pues que no sea el último. Hemos llegado al final de esta actividad. Les invitamos a que continúen con nosotros, pues tendremos más actividades en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer en nuestras redes sociales.